Con nuestro estudio en esta mañana o meditación. Autoridad o gobierno, se ha mencionado bastante hoy. La verdad que a veces, no evidentemente es el Señor obrando, pero se escuchan muchos, o escuché uno de los cánticos que mencionaba exactamente esa palabra, también parte de la escuela dominical, a pesar de que la preparó mucho antes de la meditación, también hablaba de eso, y también la meditación de hoy vamos a hablar un poco de eso. Autoridad y gobierno. Tenemos autoridades en nuestro país, gobiernos. No me refiero exactamente o solo a ellos, pero entiendo que también tenemos autoridad en nuestras vidas, o autoridades o cosas que nos gobiernan o ejercen autoridad sobre nosotros. ¿Y qué es autoridad? De alguna manera es influir en las decisiones, sentimientos, pensar de las personas para tomar decisiones sobre algo. De alguna manera el gobierno debería tener autoridad sobre nosotros para llevarnos a decidir, hacer lo correcto legalmente hablando, ¿no? Entonces, y así no hay autoridad, decía, no hay autoridades en nosotros que también nos llevan a tomar decisiones para bien o para mal. La semana pasada, recuerdan, hablábamos sobre la influencia que ejercían sobre el pueblo el Sanedrín y la iglesia, ¿no? Y hablábamos justamente de una influencia, entre comillas, ambas religiosas, ¿no? De alguna manera estaban llamados a hacer la representación, o sí, de la autoridad de Dios para con el pueblo de Israel, el Sanedrín, y también la iglesia estaba llamada a ser justamente también administradora del reino de Dios en la tierra, a partir de lo que Jesús dejó para su iglesia, pero de alguna manera, a pesar de ser ambas, repito, entre comillas, religiosas, ejercían diferentes influencias, ¿no? Una para alejar más bien de Dios, para la vanagloria religiosa, la espiritualidad teatral y demás, y la otra más bien para rendirse al verdadero Jesús, ¿no? Al verdadero Salvador. Justamente esa influencia muchas veces termina volviéndose autoridad en nuestras vidas, ¿no? Autoridad porque termina dirigiendo cómo decidimos y cómo andamos, ¿no? Y hoy vamos a hablar algo sobre eso, ¿no? Porque hay muchas cosas que ejercen influencia en nosotros y que terminan siendo autoridad en nosotros. Por ejemplo, la sociedad, y sobre todo la sociedad, ¿no? En un mundo que literalmente te impone cómo pensar y qué esperar, ¿no? Literalmente nos impone cómo pensar y qué esperar. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero esta influencia, esta imposición termina volviéndose autoridad en nuestras vidas y literalmente terminamos decidiendo o viviendo o pensando en base a estas presiones que el mundo nos permite o que el mundo ejerce sobre nosotros. Evidentemente, Satanás también hace su trabajo, pero terminamos siguiendo o teniendo como autoridad estas cosas por encima de la autoridad de Dios. Muy por encima de la autoridad de Dios incluso, y a veces ni nos damos cuenta. Y ese es entre comillas, el mejor trabajo que hace Satanás, porque literalmente sin darnos cuenta terminamos siguiendo a cualquier cosa menos a Dios, y como repito, ni nos damos cuenta. Simplemente cuando ya estamos ahí, a veces abrimos los ojos y a veces ni eso. A veces nos cuesta abrir los ojos y a veces más bien nos cerramos en la influencia o la autoridad que ya ejerce sobre nosotros el mundo o la sociedad. Y ojalá que seamos conscientes de ello, que seamos conscientes, porque definitivamente, hermano, definitivamente hay una autoridad en ti que te está guiando sobre qué decidir, sobre qué pensar y sobre cómo andar. Definitivamente la hay. Ojalá que sea Dios, pero si no lo es, definitivamente es algo más. Puede ser el mundo, puede ser tú mismo ya habiéndote influenciado de lo demás, pero definitivamente hay algo, una autoridad que mueve nuestras vidas, y repito, ojalá podamos rendir esas nuestras vidas y nuestra autoridad a quien de verdad es. Empiezo con esta pregunta porque de hecho es el título de esta meditación: ¿quién te gobierna? ¿Quién es tu autoridad? Y vamos a verlo a partir de estos versículos que estamos leyendo en Hechos 5, ya avanzando en el capítulo 5, ya terminando casi. La semana pasada hablamos hasta el 29, pero hoy quisiera volver a tratar el 29, o desde el 28 incluso, que lo empezamos leyendo en la introducción, solamente para entrar en contexto. Voy a volver a leer el 28, dice, cuando le decían el concilio y el sumo sacerdote específicamente hacia los apóstoles, el 28, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre.
Habíamos dicho cuando decía estrictamente que literalmente significaba con instrucción les habíamos instruido a no hacer esto. Y ahí justamente hacían un llamado a la autoridad que tenían ellos, que tenía el concilio, que tenía el sumo sacerdote sobre el pueblo, y dice, no les instruimos estrictamente, no les mandamos con nuestra autoridad que dejen de hacer esto. Y viene aquí el versículo que quisiera que profundicemos un poco más. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo les había llevado a un versículo anterior, a Hechos 4:19, que si gusta puede ir, porque es la última vez que Pedro habla con el concilio también, ¿no? Y que termina en su predicación o en su defensa diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y si bien en el español en ambos lados dice obedecer, tanto en 4:19 como en el 5:29, en realidad son vocablos distintos y quisiera que los veamos ahora porque nos van a ayudar a entender mucho esta porción de las Escrituras. Esto es teoría. Trate de prestar atención porque en la teoría siempre vamos a poder encontrar buenas enseñanzas también. En el anterior versículo, en el 4:19, sí, el vocablo que se usa, no lo apunté aquí, pero significa literalmente oír, escuchar o hacer caso. En realidad hubiera sido más exacto que se traduzca por ese lado, porque no significa necesariamente obedecer, aunque está relacionado, ¿no? Hacer caso, obedecer. Pero el vocablo que usa en el 4:19, juzgad si es justo delante de Dios, escuchar, oír, hacer caso a vosotros antes que a Dios. Es un verbo también que no es muy fuerte en cuanto a entonación, no se escucha muy fuerte. ¿Y por qué lo menciono? Porque a diferencia del vocablo que usa en el capítulo 5, versículo 29, cuando dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El verbo que usa ahí para obedecer, y este sí lo apunté porque quisiera que profundicemos en él, es peitargeo, con una H entre la T y la A. Peitargeo. Sí, peitargeo. Este vocablo se usa solo 4 veces en la Biblia, 3 de ellas en Hechos, casualmente Lucas, y una de ellas en Tito. Y aparte de esta, las 3 otras que se menciona dentro de la Biblia se refiere a obediencia hacia la autoridad, en el sentido de gobernantes o a autoridades. Cuando se nos manda algo, el obedecer o no a una autoridad. Ese vocablo específicamente se refiere a eso, obedecer a autoridades. Entonces, cuando se usaba, se entendía que literalmente se refería a una obediencia ante un mandato de una autoridad. Ese es el verbo. Y casualmente se forma de 2 vocablos específicamente. Uno es peito, que es la primera parte, peitargeo les dije. Peito es pensar, persuadir, sentir. Y la otra parte de la palabra es argeos, que literalmente significa autoridad o gobernante. Entonces, en la misma palabra se encontraba la capacidad, el hecho de cómo las autoridades o los gobernantes movían nuestro pensar o persuadían nuestra manera de vivir, de sentir, a través de la obediencia a lo que se nos pedía. Literalmente eso significa la palabra que se usa que se traduce como obedecer en Hechos 5:19. Respecto a obedecer a gobernantes o como a alguien que ejerce autoridad sobre nosotros. Ese tipo de obediencia específicamente se refiere a eso, en este versículo. En el anterior que leímos, en el 4:19, se refiere a hacer caso o oír, pero en el sentido de un consejo de cualquier persona. Como cuando alguien me da un consejo y yo lo escucho, lo oigo o le hago caso o no. En este caso hablamos de un mandato de autoridad. Como la autoridad que existe en la policía, por ejemplo, en el ejército mismo, ¿no? Donde desobedecer incluso es motivo de cárcel, ¿no? Podría significar motivo de cárcel. Hay una autoridad y cuando esa autoridad manda algo, las personas deben obedecer, incluso si es que eso los puede llevar a la muerte. A manera de paréntesis, hubo un caso que no voy a hablar porque es un caso muy político, pero de un grupo del ejército huyendo de una turba que había, y el comandante les manda cruzar el río a pie, y muchos soldados murieron ahí, ¿no? Porque las corrientes los ahogó.
y casualmente se está siguiendo un juicio contra el comandante porque ellos simplemente obedecieron la orden del comandante, y por eso digo, hay una autoridad que se obedece incluso si te puede llevar eso a la muerte. Si el comandante dice vas por ahí, vas por ahí. No se cuestione, incluso hay palabras a su orden, sí mi comandante, sí mi general, etcétera, y la orden o la autoridad, a ese tipo de autoridad o a ese tipo de obediencia se refiere este vocablo, una obediencia ante una autoridad, ante un gobernante, y es lo que habla este vocablo peitargeo, ¿ok? Y ante esto, justamente esta parte hablando de quién es nuestro gobernante, ¿no? ¿Qué mueve nuestros pensamientos? ¿Qué mueve nuestro sentir? ¿Qué mueve tu sentir? Hay personas, por cierto, que son demasiado éticas, ¿no? Y que su ética muchas veces responde a una autoridad moral que han creado en ellos y que no les permite apartarse ni a un lado ni al otro, pero más es respuesta a algo que han aprendido o que han interiorizado demasiado. Ojalá nosotros tengamos, como hablaba hace un ratito, esa obediencia como de un soldado que está dispuesto incluso a morir por obedecer a su comandante o a su autoridad con el Señor, ¿no? Y les pregunto, y ojalá reflexionemos en eso nuevamente, ¿quién o qué mueve nuestros pensamientos? ¿Quién o qué mueve nuestro sentir? Porque muchas veces, como empezaba diciendo, las mueven nuestras expectativas, bastante influenciadas por la sociedad. Muchas veces la mueven nuestros deseos, bastante influenciados por la sociedad, y muchas veces la mueve nuestro propio beneficio, casi siempre, nuestro propio beneficio. Y decía incluso la semana pasada, la obediencia suena bien hasta que implica afectarnos a nosotros mismos. Como yo creo que lo hice con alguien que le pedí, póngase de pie, hermano. No, fácil obedecer, no me pongo de pie. Pero cuando te implica sacrificar algo, ahí la obediencia se complica, ¿no? Ahí ya no es tan simple obedecer. Y qué grande, por cierto, tenemos a nuestro Dios, que nunca lo que nos pida va a atentar contra nuestro bienestar, ¿no? De ninguna manera. A veces pensamos que sí, pero en realidad la Biblia nos dice que todo ayuda a bien a los ojos de Dios, a los que le aman. Y esto es conforme a los que su palabra, por cierto, o a los que le siguen u obedecen. Ojalá estemos obedeciendo. Nada de lo que el Señor nos guíe a hacer va a atentar contra nuestro bienestar espiritual. Uno puede decir, pero a veces sí. La verdad que espiritualmente hablando, nunca nada. Siempre será lo mejor, y la Biblia nos dice que todo lo bueno viene del Padre, ¿verdad? Y podríamos profundizar más en eso, pero el punto es entender ello y que nos preguntemos a quién estamos teniendo como autoridad, porque quizá estamos teniendo como autoridad o gobernante alguno de los que ya les he mencionado. Deseos, expectativas, sueños, lo que la sociedad pone sobre nosotros, y ya se hicieron tan fuertes en nosotros que los obedecemos como autoridad. Vamos a ver aquí ahora, Pedro tenía claro quién era su autoridad era el Señor, y él dice en el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, es menester, es obligatorio obedecer a Dios antes que a los hombres. Es una necesidad obedecer a Dios, obedecer como autoridad, como gobernante a Dios antes que a los hombres. Eso dice Pedro acá. Él y los apóstoles lo tenían claro, y a partir de ello el Señor los llevaba a vivir y predicar su evangelio a todos. El Señor los llevaba, a partir de su obediencia como autoridad, a vivir, no solo a predicar, ojo, sino también a vivir el evangelio para con todos. Y continúa en el versículo 30, dice, el Dios de nuestros padres. Ojo aquí, porque Pedro está hablando como si estuviera hablando a sus hermanos, ¿no? De nuestros padres, está hablando al concilio, porque Pedro también era judío y continuaba siendo judío, no en ningún momento se separó o se desconoció o negó continuar siendo judío, y les menciona aquí, obviamente a la manera de Dios, no a la manera en que vivían los fariseos o el concilio como tal. Y dice el versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero, diciéndoles, ustedes como autoridades mataron a Jesús. Nuestro Padre como autoridad lo resucitó. Y vemos el contraste de sus autoridades. Ustedes, concilio, como autoridades,
mataron a Jesús, ustedes fueron, y la autoridad de mi Padre, del Señor, lo resucitó. Lo levantó de entre los muertos, dice acá en el 30, levantó a Jesús. Y si continuamos leyendo el versículo 31, dice, a este, hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra. Y vemos un contraste porque antes dice, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero, a este Dios ha exaltado con su diestra. En esos tiempos, y de hecho hay un versículo que lo habla al respecto, no lo apunté, pero si gusta después lo paso, que dice que el ser muerto en un madero era señal de vergüenza. Señal de vergüenza, y no solo señal de vergüenza, señal de humillación y de maldición incluso, ¿no? Maldito, dice un versículo, el que muera en una cruz. Era señal de vergüenza, humillante y de maldición. Y con la autoridad del concilio, con la autoridad de los judíos, ellos decidieron colgar del madero a Jesús. El madero de la vergüenza, de la humillación, pero que en Jesús se volvió el madero de la exaltación, porque en el 31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra. A ese que ellos humillaron, a ese que ellos maldijeron y avergonzaron, la autoridad del Padre lo enalteció con su diestra. Y vemos nuevamente bien marcadas las autoridades tanto del concilio como del Señor, como la autoridad de Dios. Y preguntábamos antes cuál es nuestra autoridad o qué nos gobierna. Y no solo eso, porque luego dice incluso en el 31 mismo, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, dice ahí. Y miren, recuerdan, o si lo apuntaron, los dos vocablos de las que estaba compuesto obedecer como autoridad, eran dos. Uno era peito y el otro argeos. ¿Y argeos qué les dije que significa? Autoridad o gobernante. Cuando acá dice en el 31, a este Dios ha exaltado con su palabra por príncipe, esa palabra que aquí dice príncipe literalmente es argeos. Es argeos, dice. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe, por argeos, por gobernante, por autoridad. En otras traducciones dice jefe. Y en otras traducciones incluso lo llaman autor de vida, ¿no? Eso está en Hechos un poco antes. Y luego continúa y salvador, ¿no? Como argeos y salvador, libertador, justamente. Entonces es interesante ver aquí el juego de palabras que se usa en la exposición de Pedro y de los apóstoles, porque podemos ver que literalmente contrastaban la autoridad de quienes estaban hablando, el concilio entero, el sumo sacerdote a la cabeza, y la autoridad por la que ellos venían, la autoridad del Señor. Y les dice a ellos literalmente, ustedes con su autoridad lo mataron, pero Dios con su autoridad lo resucitó, y no solo eso, sino que lo ha puesto por autoridad incluso sobre ustedes. Más adelante dice que estas palabras los llenaron de ira, de furia. Por cierto, lo que estaba haciendo aquí Pedro era presentar el Evangelio, pero ellos en lugar de responder con rendición, respondieron así, con furia, con enojo. Pero vamos a ver aquí cuál era justamente ese Evangelio que presenta Pedro, porque continúa diciendo a partir de estos versículos desde el 31, donde estoy acá, príncipe y salvador, ¿no? Les decía argeos y libertador, porque Él es nuestra autoridad, nuestro gobernador, y dice luego el versículo 31, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y les estaba diciendo al concilio, ese Jesús, el Señor lo ha puesto como autoridad, y ustedes lo mataron, sí, pero fue resucitado y está aquí para traer a ustedes arrepentimiento y perdón de pecados. El Señor a través de los apóstoles presentándoles la oportunidad de arrepentirse de sus circunstancias, de arrepentirse de su pecado y de venir en rendición a la autoridad, a la única autoridad que el Señor estaba poniendo, ¿no? A Jesucristo, el príncipe, el jefe, el salvador, la autoridad, el gobernador. Eso les estaba presentando Pedro hacia el concilio, hacia las autoridades que en ese momento los estaban enjuiciando, interpelando ante su desobediencia, entre comillas, de dejar de hablar de Jesús. Y aquí quisiera que reflexionemos en algo. La autoridad de los hombres siempre busca opacar a Jesús. La autoridad de los hombres siempre va a buscar opacar a Jesús. Inclúyase usted ahí, ¿no? Esa autoridad que nosotros tenemos en nosotros mismos, que nos guía a decidir sobre uno o sobre otra cosa,
siempre va a buscar opacar a Jesús. Por eso la Biblia nos llama a rendirnos, humillarnos, porque de lo contrario, si nos enaltecemos, nuestra autoridad va a terminar buscando opacar a Jesús. Y en nosotros lo va a lograr, ¿no? En nosotros, ojo, porque nadie puede opacar la grandeza de Jesús. Pero hermano, hermana, amigo, amiga, si usted permite que la autoridad de los hombres prevalezca sobre usted, sin lugar a dudas en su vida Jesús se va a ver opacado y obviamente con ello también su propósito, su bendición, su guía, y es la razón por la que muchas veces terminamos frustrados, terminamos haciéndonos daño, terminamos enojados con nosotros mismos o con las circunstancias, porque permitimos que otras cosas, que otras circunstancias, que otras presiones, que otras autoridades, que otros gobernantes primen en nosotros por encima de Jesús. Buscan opacar a Jesús, también distraernos de Jesús. Y eso es su especialidad, por cierto, de Satanás, distraernos, como decía al principio, sin que nos demos cuenta. Y a veces también, me acuerdo que el pastor usaba esta analogía, nosotros vemos la piedra delante y una cuadra antes ya nos estamos cayendo. Literalmente, a veces ni siquiera se necesita poner mucha distracción, porque tan pronto como pasa algo, una mosca, ya te acordaste que hoy día no has comprado proteína para el almuerzo y que tienes que pensar en qué vas a hacer y demás, y ya nos distrajimos o te acordaste que estamos cansados y acabó ahí la hilación de la reflexión, de la meditación, y nos distrajimos completamente. Ojalá que entendamos nuestra necesidad más bien de que Jesús sea nuestra autoridad, de que Jesús sea nuestro gobernante, como Pedro lo presenta aquí ante el concilio, argeos. A este Dios ha puesto como argeos, como príncipe, como jefe, como salvador, para arrepentimiento y para perdón de pecados. Arrepentimiento, lo mencionaba en la escuela dominical, metanoia, literalmente significa una transformación, un cambio de manera de pensar, y la Biblia lo muestra como cuando alguien se arrepiente, ¿no? Porque literalmente alguien que se arrepiente a Jesús está decidiendo cambiar su manera de pensar, cambiar su manera de vivir, está decidiendo cambiar su naturaleza y rendirla a argeos, al príncipe, al Salvador, para arrepentimiento, metanoia y perdón de pecados. No hay arrepentimiento, no hay transformación, no hay cambio fuera de Jesús. No hay forma. Lo demás es pura ética, pura moral, pura presión quizá, pero no hay transformación real fuera de Jesús, no hay perdón de pecados fuera de Jesús, ¿no? Y la Biblia se encarga de repetirnoslo constantemente, ¿no? Fuera de Él no hay perdón de pecados, fuera de Él no hay transformación, fuera de Él no hay nada, hermanos, no hay nada. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no cambio? ¿Por qué mi vida sigue igual? ¿Por qué mi relación con Dios continúa igual? ¿Por qué no maduro en mi fe? ¿Por qué mi fe continúa ahí estancada? Probablemente sea porque seguimos teniendo como autoridad, como gobernante, a cualquier cosa menos a Jesús, menos a aquel al que Dios puso como gobernante y como autoridad. Y seguimos viviendo bajo la autoridad de los hombres, ¿no? Si no vamos a Él, no hay forma alguna de que nuestras vidas puedan ser cambiadas, de que nuestras vidas puedan ser modificadas, de que nuestra manera de pensar pueda ser modificada, y mucho menos de que nuestros pecados sean perdonados. Y por último, quisiera leer el versículo 32, porque a partir de esto, esta debería ser nuestras vidas, este debería ser el sentido de nuestra transformación, de nuestro arrepentimiento, del perdón de nuestros pecados. A esto nos llama el Señor, a esto nos llama Jesús como autoridad, ¿no? Hemos hablado ya cuál es mi gobernante, mi autoridad, o quién me gobierna. Hemos hablado del evangelio que el Señor presenta, y ahora vamos a hablar a qué nos llama el Señor con su autoridad. El versículo 32 dice: y nosotros, Pedro dice con los apóstoles, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dice, y nosotros somos testigos suyos. Ellos eran testigos de Jesús porque habían vivido con Jesús, porque habían presenciado la vida y la resurrección de Jesús. Ellos eran testigos en este momento para con el concilio de lo que estaban predicando. El Señor nos ha llamado también a ser testigos de su evangelio. Pero pregunto, ¿cómo podemos ser testigos de su evangelio si es que es lo que menos experimentamos? Si más bien lo que más experimentamos es cansancio, si más bien lo que más experimentamos es trabajo, es día a día, es cualquier cosa, familia y demás,
menos que a Dios? ¿Cómo podemos ser testigos de algo que no vivimos? ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser testigos de la gracia de Dios si es que damos siempre por sentado el aire que respiramos, la vida que el Señor nos da día a día, las bendiciones básicas que tenemos y no somos agradecidos para con Él? ¿Cómo podemos ser testigos del amor de Dios si cada vez que Él intenta mostrar su amor para con nosotros, más bien nosotros terminamos volteando la cara y viendo hacia otro lado? ¿Cómo podemos ser testigos de ser buenos hijos de Dios si más bien nosotros buscamos ser cualquier cosa menos buenos hijos de Dios? Y por último, ¿cómo podemos ser testigos del Evangelio de Dios si solo abrimos la Biblia los miércoles o los domingos o en alguna reunión más en las que estamos, o rápidamente lo leo en el celular antes de ir a trabajar o antes de empezar mi día y nada más? ¿Cómo puedo ser testigo de una buena relación con Dios si solo oro antes de comer y para decir gracias Diosito por los alimentos, amén y qué rico, y no hablo más con Dios? ¿Cómo podemos ser testigos de Dios si no estamos viviendo para Él? No hay forma alguna. No hay forma alguna. Y acá Pedro dice en el versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y qué grande es Dios, por cierto, porque por nuestra cuenta sería muy difícil o imposible poder ser testigos suyos siempre. Pero nos dice aquí que no estamos solos, que estamos con el Espíritu Santo junto a nosotros, junto como iglesia, y también como hijos de Dios en nuestro corazón, como arras, como seguridad de nuestra salvación y como consolador de su iglesia. Y dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Y que no se malinterprete aquí cuando dice que solo el Espíritu Santo tiene los que le obedecen, porque el contexto está hablando de arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, evidentemente aquel que obedece en arrepentimiento y perdón de pecados tiene al Espíritu Santo viviendo en él. Por eso es que la Biblia nos llama a ello. Y nada va a cambiar que el Espíritu Santo viva en aquel que ha aceptado a Jesús, pero definitivamente sí, algunos lo pueden tener como autoridad, otros más bien lo tienen contristado en una esquina de nuestras vidas, como parte de la lista y nada más, y no reinando como el Señor espera hacerlo en la vida de nosotros. Y justamente la palabra con la que cierra aquí el versículo 32, a los que lo obedecen, es el mismo vocablo con el que empezamos al principio en el versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer como gobernante a Dios antes que a los hombres. Es necesario tener como Señor, como autoridad, como gobernante a Dios antes que a los hombres. Y acá dice el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para rendirnos a su autoridad, a la autoridad de Dios, a la autoridad del Señor. No hay otra forma, no hay otra forma de vivir en Él. Y justamente aquí se puede ver, ¿no? Porque les decía que no vamos a profundizar en él, pero la respuesta del concilio ante la predicación de Pedro, ante la exposición del Evangelio de Pedro, ante la exposición de que ellos necesitaban rendirse a la autoridad de Jesús, fue el versículo 33, dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Se enfurecían y querían matarlos. Y pregunto, el Señor nos llama a través de su palabra a tenerlo a Él como autoridad. El Señor presenta hoy su Evangelio a través de su palabra, que necesitamos tenerlo a Él como gobernador y autoridad. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Porque quizá nos estamos enfureciendo, quizá no nos estamos enfureciendo o tienen intención de matar a alguien como lo tuvieron el concilio, pero quizá sí más bien tenemos intención de ignorarlo, de esperar, de decir pronto, en algún momento, quizá más adelante. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a tener una oración. Luego de esta oración entonamos el coro número 163, solo la primera y la segunda estrofa. Y mientras oremos, reflexionemos en esto, hermanos. A veces necesitamos de verdad darnos cuenta que la autoridad que está moviendo nuestras vidas no es Dios, y si ya somos hijos suyos, sin lugar a dudas necesitamos pedir perdón y necesitamos volver a Él. En reverencia, hermano. Amoroso Padre Celestial, gracias Señor por este momento, Padre, de meditación, de reflexión. Y te pedimos perdón, Señor, porque constantemente nos distraemos, Señor, porque nuestras vidas son llevadas por muchas cosas y muy poco por tu palabra, muy poco por ti, Señor.
Y quiero agradecerte, Señor, porque a pesar de ello, tú siempre estás dispuesto a ser experimentado por nosotros, siempre estás dispuesto a vivir en una relación con nosotros, siempre estás trabajando, Señor, para mostrarte a nosotros y mostrarnos tu bondad, tu voluntad, tus mandatos, Señor. Y nuevamente perdón, Señor, porque constantemente los obviamos, constantemente los rechazamos y continuamos viviendo nuestras vidas como nos plazca, Señor. Definitivamente, cada uno de nosotros, Señor, sabemos qué autoridad mueve nuestras vidas, Señor. Y ojalá que si no lo está haciendo tú, Padre, podamos entenderlo, pedirte perdón y volver a ti sabiendo que tú estás dispuesto siempre, Señor, a recibirnos como aquel hijo pródigo, Señor, que en algún momento decidió vivir por su cuenta, pero al entender su necesidad del Padre, al entender su necesidad de vivir bajo la autoridad del Padre, volvió, Señor, y que ojalá nosotros estemos dispuestos a volver a ti. Y gracias, Señor, porque como ese Padre recibió a su Hijo con los brazos abiertos, por fe, Señor, y porque tu palabra lo dice, sabemos que si volvemos a ti, sin lugar a dudas vamos a tener un Dios dispuesto a recibirnos, a cambiarnos y a volver a trabajar, o a seguir trabajando en nosotros para transformación y para perdón de pecados. En el nombre de Jesús te agradecemos y pedimos estas cosas. Amén. Atento, ¿no?